Estamos por ahora en el debate sobre, que de hecho se genera por cuestiones de interpretación de lo laico o del laicismo, ¿no? Después pasaremos a cuestiones más urbanísticas, arquitectónicas o de patrimonio. Pero aún así, desde su especialidad, ¿cuál es su mirada sobre la propuesta de una virgen en la Rambla? Bueno, es una mirada positiva y favorable en principio. Bien. Creo que el Uruguay tiene una tradición laica, pero al mismo tiempo de apertura a la presencia de actores importantes de la vida religiosa en el mundo. Se citaba hoy, antes que yo llegara aquí, el caso de la imagen de Confucio, el caso de Yemanyá. Bueno, es decir, hay una serie de imágenes que ya están integradas, que tienen que ver con lo religioso y que forman parte del ornato público. En algunos casos con vínculos fuertes en relación al ritual, a las liturgias, a la presencia de la gente en determinadas fechas, y en otros casos no tanto, por quizás la ausencia de fieles importantes, como el caso de Confucio. Sí. Pero, bueno, en este caso se trata de una imagen que va a estar ubicada en un lugar que tiene una importante identidad con una parte de la vida social del país, y en ese sentido a mí me parece bien. Ahora, estoy planteando la idea en general. Falta todavía discutir la idea en particular, es decir, de qué se trata esto, qué escala tiene, cómo se va a equipar el espacio, porque hemos asistido a algunas presencias muy poco pensadas en términos de integración, de proyecto, y está la pieza sola allí con una escasísimo acondicionamiento. ¿A qué se refiere, por ejemplo? A la pieza coreana que llegó hace un poco tiempo atrás, que se colocó en un lugar que quizá faltó un poco de perspectiva, digamos, de percepción arquitectónica y paisajística, y creo que no le aportó al sitio. Nosotros tenemos que pensar que toda incorporación debe agregar, no restar. Y lo digo en términos estéticos, lo digo en términos urbanos y paisajísticos, arquitectónicos. Yo creo que una pieza como la que se plantea puede ser absolutamente valorable para el sitio, pero bueno, está faltando ver el proyecto, está faltando ver de qué trata la propuesta. Sí, ya manejan medidas, por lo menos, ¿no? Yo no las conozco todavía, por eso no puedo. Sí, no más de 3 metros, 2 metros y algo. Pero bueno, son datos todavía muy... Si es mirando hacia el mar, si es mirando hacia el otro lado, ¿en qué lugar se pueden llegar a posicionar los fieles cuando van a rezar esos rosarios? La protección que pueda llegar a tener el monumento en sí mismo y también las personas que puedan estar ahí. Es algo más complejo que el tamaño de la estructura, ¿no? Me parece por supuesto. Yo creo que eso desde el punto de vista ya más técnico, más de paisaje y de arquitectura, ¿no? Además una referencia al Greeting Man, a la pieza coreana, que me parece relevante, porque ahí tampoco se dio una gran discusión a nivel político, y la verdad que ahí yo personalmente hago un cuestionamiento estético. No solo lo hago yo, que no soy tan entendedor de la materia, pero se lo leí también a Jorge Abondanza, por ejemplo, que sí es un maestro en la materia. Bueno, y la verdad es por qué colocar esa pieza con ese dudoso valor estético en un lugar tan destacado. Bueno, lo del valor estético en realidad tendrá sus miradas diferentes, ¿no? Porque también hubo criterio estético de quienes lo aprobaron. O sea, no te gustará o será diferente al tuyo. ¿No? Hay que discutirlo también. Pero entonces, ¿qué habría que discutir? ¿Cómo va a ser la Virgen, la estatua de la Virgen, por ejemplo? No, pero es importante lo que dice el arquitecto. Es importante, yo quiero rescatar un apunte que hace el arquitecto Rey sobre el lugar. Es un lugar con mucha raíz histórica en el país. Estamos hablando de la aduana de Oribe, estamos hablando del puerto de buceo, estamos hablando de un momento del Uruguay dividido políticamente, prácticamente en dos estados, el Montevideo, del famoso sitio de Montevideo, y el resto del país, de alguna manera que tenía como punto de referencia a Oribe, tenía su gobierno en el Cerrito, y el puerto del buceo era el puerto donde llegaban los barcos, la mercadería, lo que fuere, para abastecer a esa otra parte del territorio nacional que era la más grande. Entonces, ese lugar tiene una importancia histórica muy grande, muy grande. Y yo creo que es interesante profundizar en ese concepto porque no es cualquier lugar.
y alude a un espacio que yo estoy seguro que muchos uruguayos, muchos montevideanos, ni siquiera tienen presente la raíz histórica que tiene eso. ¿Y ese es el lugar entonces para una estatua de la Virgen eso es para María? discutirlo, yo simplemente quería tomar el apunte de él. A ver, ellos piden el permiso y la Intendencia evaluará todas esas condiciones. Me imagino que tienen personal capacitado que van por eso, y van a evaluar la posición, la altura, a dónde mira, y bueno, y ellos dijeron que asumen el compromiso del mantenimiento. Sí, pero más allá de a dónde mira y la altura, me refiero al lugar en concreto, por justamente tener esas raíces como plantea Graciano, como plantea Graciano, su vínculo con un capítulo puntual de nuestra historia y con todo lo que después nos ha hecho unirnos y desunirnos a partir de esos capítulos de la historia, pregunto, ¿es el lugar? O tal vez, como es de tanto tránsito, digamos, y tan a la vista, así como usted también lo planteaba, Rey, discrepa un poco con el lugar donde por ahí se puso, o el tamaño, la preponderancia del coreano. Bueno, ¿no puede pasarle lo mismo? Esto mismo que usted, es cierto que no estamos hablando de religión en el caso coreano, pero bueno, tal vez si usted no solo no cree en Dios, sino que además es un contrabárbaro, ¿no podrá molestarle pasar por ese lugar y tenerla tan presente? A ver, y yo planteé que estoy a favor en general. Sí. En particular me falta ver el proyecto, yo diría. Pero en cuanto a las argumentaciones acerca de que a alguien le moleste, yo creo que en realidad esas son las cosas que el país tiene que descartar. O sea, la intolerancia en la materia religiosa o política, ¿no? Es decir, no es sano que el país diga, no se puede, como ha hecho Francia, por ejemplo, en la educación, que los musulmanes no pueden llevar, los niños musulmanes no pueden llevar el velo a la escuela, que el judío no puede llevar su kipá y que los cristianos no pueden llevar su cruz. A mí me parece realmente que eso no es educar en el laicismo. Creo que es justamente no saber educar en la diversidad. Lo importante es que los ciudadanos no se sientan mal frente a lo que le es ajeno o no comparte, sino que sepa tolerar y convivir con ello, porque si no vamos camino justamente a una sociedad que se parece más al que propone el Estado Islámico que al que es necesario vivir. Entonces, lo que yo creo es que tiene que haber una adecuación paisajística porque el lugar es muy bueno, porque la Rambla es un monumento histórico nacional en toda su cinta, en todo su largo. Entonces tenemos que agregar valor y por eso el proyecto tiene que ser bueno. Pero nunca lo discutiría desde el punto de vista de la materia religiosa. Es más, a ver, ¿quién se imagina a Río de Janeiro sin su magnífico Cristo? ¿No? Es una imagen fundamental de la ciudad. Y entonces, y lo puede llegar a ser también una imagen religiosa, podría serlo también de Uruguay, aunque no lo es, porque no lo tiene. Me parece que la discusión no debería ir hacia ese lado, sino a que la pieza, con su adecuación, equipamiento complementario, ayude a cargar de valor al sitio. Y un sitio que, como bien decía Graciano, es histórico, tiene que ver en sus valores con la sociedad católica porque allí se está congregando periódicamente, no va para nada de la mano con no va para nada en contra de la figura de Oribe, quien la imagen religiosa que más nacional parece, que es la Virgen de los 33, está decorada con una corona que donó el propio Oribe, ¿no? O sea que no hay en este sentido ningún tipo de choque o de contraste en el sitio. Yo diría, en principio me parece el sitio correcto. Insisto, me parece que lo que tenemos que discutir es el proyecto, lo que se va a proponer, en qué medida ese elemento puede ser un elemento a favor. No sé si opina conmigo que en todas esas propuestas escultóricas que hay a lo largo de la Rambla,
Yo creo que sin duda el monumento al Holocausto debe ser lo más interesante artísticamente. De lo más. Fue impresionante ese trabajo. Justamente, y ahí está, y lo que acabas de decir me parece es muy importante. Muy bueno. Lo que acabas de decir con otras personas, no fue solo Fabián. Lo que acabas de decir es muy importante en ese sentido, porque no fue una improvisación de ir y poner algo. El concurso para el Memorial del Holocausto fue un concurso donde hubo proyectos impresionantes, se presentaron los mejores arquitectos del Uruguay, el proyecto que ganó, que es Fabiano, Silvia Perocio y se me escapa el nombre, Gastón Boero. Es un proyecto magnífico y tiene mucho que ver con el lugar donde está, y no es que llegás y te encontrás con algo, lo transitás, etcétera. Pero bueno, no fue una cosa improvisada, fue una cosa hecha en serio, como deberían hacerse todas las intervenciones urbanas en los lugares clave de la ciudad. ¿Y no le tenés fe a la Junta Departamental y a la Intendencia como para que puedan llegar a ese fin? Obviamente que la Junta Departamental va a recibir a los equipos, a los que proponen el monumento, a los equipos técnicos, como se hace en el Parlamento. Las comisiones reciben a quienes van a después a actuar en el territorio y ahí después se votará. A mí me gustaría que este tipo de intervenciones urbanas tan importantes y en lugares tan emblemáticos no los decida la Junta Departamental, sino que la Junta Departamental sea capaz de organizar un concurso donde participen los mejores y el mejor proyecto para la ciudad, porque la ciudad es de todos, más allá de que el monumento tal vez lo vayan a disfrutar o a rezar el rosario 2 o 3, sí, más allá de que signifique cosas distintas para distintas personas. La ciudad es de todos, entonces me parece que sería la mejor manera para ¿Qué opina de esa propuesta, diputado? Que se llame justamente a un concurso para que especialistas y entendidos se logren los dos cometidos. Por un lado, que los fieles vean allí representado una simbología de su fe y que a la vez, para la ciudad, estéticamente, arquitectónicamente, aunque el monumento signifique otra cosa, poco, nada o mucho, no haya después, reparos como puede haber con otras figuras ya establecidas. Me parece que puede ser una buena iniciativa. O sea, las juntas departamentales tienen las comisiones asesoras de la presidencia, en la cual van a recibir, supongo yo, al equipo de fieles que va a presentar este proyecto, y quizás con ese grupo pueda hacer, digamos, las bases para, en la situación A, escenario A, que no salga esto, decir, bueno, y aunque salga lo mismo, podemos avanzar en lo que hoy decía al principio, ¿verdad? Tener en cuenta el impacto arquitectónico, decía yo, estético, pero también social, ¿no? Cómo ese impacto en la población montevideana puede ser bien recibido. Entonces, quizás sea bueno, interesante avanzar por ese camino junto con la institución que lo está presentando, ¿no? Desde tribuna, ¿alguien se quiere pronunciar? ¿Micrófono? ¿Quién lo tiene? Acá. A ver, Martín. ¿Hola? Sí. Ok. Yo creo que hay algo que estamos perdiendo de vista que tiene que ver con la batalla que hay en el espacio público por de alguna manera estar poniendo... tengamos en cuenta que el espacio público de alguna manera es como una hoja en blanco donde la cultura va narrando algo, va haciendo un relato, es como un cuento, ¿no? En ese sentido, obviamente hay distintos grupos de poder que van imponiendo algunas figuras, sobre todo el Estado, por ejemplo, las esculturas que tienen que ver con próceres, o sea, seguimos una línea. Entonces lo que nos tenemos que preguntar es, ¿qué queremos escribir en el espacio público? ¿Qué cosas no queremos escribir? Porque yo creo que el vandalismo también tiene que ver con eso. Parece que hay algunos mensajes del Estado o algunos mensajes de algunos grupos que hay cierta cantidad de personas de la población que ya no los quiere. Por eso los vandaliza. Al monumento a Varela lo vandalizan. O sea, eso no puede ser aceptado de que bueno, un sector pero de la sociedad vandalice a Varela. Graciano, también pasa que, por ejemplo, hoy hay una sociedad mucho más diversa y plural y no tenemos representaciones de próceres mujeres, por ejemplo. Bueno, pero vandalizar a Varela no tiene que ver con vandalizar, pero digo, capaz que podemos añadir. Yo creo que si vamos añadiendo los mensajes de todos, quizás entonces hagamos una cultura mucho más inclusiva. No es lo mismo poner este monumento en la Rambla, que es una vidriera, obviamente, no me imagino que la quieran poner en Manga,
que no tiene tanta visibilidad quizás, y no es porque no tiene que ver con un barrio, sino con la visibilidad de una sociedad que está centralizada en Montevideo, ¿no? Entonces, ¿te molesta que se ponga en la Rambla? A mí no me molesta siempre y cuando la laicidad tiene que ver con la unidad y tiene que ver meramente con la separación del Estado de la religión. Por ende, la representación de todos los credos, porque hay libertad de conciencia en el Uruguay, tiene que ver con la aceptación de toda esa libertad de conciencia y de cada uno, o sea, de lo que profesa cada uno, o sea, que haya una de la religión apostólica romana, una de la religión umbanda, quimbanda, alguna budista. Me parece que cuanto más representaciones y podamos negociar, mucho más inclusiva es la sociedad. Bien. Sí, yo quería decir, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con el lugar y con la figura que se va a poner en ese lugar. Me parece que es algo hermoso, lo veo como una cosa hermosa, olvidándome de lo que puede significar. Es un punto muy bello. Digo, no recuerdo, seguramente sería muy chica, o no me acuerdo, pero por ejemplo, el punto más hermoso de todo Montevideo, que es la punta de Punta Gorda, tiene una plaza con bruto monumento de las Fuerzas Armadas. Digo, en aquella época cuando se puso ese monumento, hubo toda esta discusión, ¿por qué se usó el mejor punto de todo Montevideo para poner ese monumento? Y ahora estamos discutiendo tanto para poner en un punto más de Montevideo una figura que creo, sin equivocarme, más allá de que hay miles de culturas, creo que esta que representa esta imagen es la mayoría. Martín. A mí, primero como católico, me gusta la idea de poder tener una imagen en la Rambla, porque allí nos juntamos muchos todos los años a rezarle a María, pero por el otro lado me parece que es muy bueno que se den estas discusiones, porque hablan de una sociedad plural, porque hablan de una sociedad que se ocupa de sus espacios públicos y que no deja solamente en la gente que tiene el poder de turno la decisión de este tipo de cosas. Cuanto más participemos como sociedad, más propietarios de nuestros espacios vamos a ser. Bien, me gustaría ir a la pausa con un mensaje de Eduardo Marzorati. Dicen, soy católico y... No, perdón, voy a leerlo desde un poquito antes. Una vez, porque fue alumno en la IMAD y alumno de Historia del Arte de mi abuelo, quien escribe, y dice que una vez él les contó que los griegos eran tan evolucionados que tenían un templo al dios desconocido. Y dice Eduardo, yo creo que eso es la laicidad. Soy católico y me parece bueno que haya una imagen de María, no tanto por mi posición religiosa, sino porque se suma a todas las otras imágenes, lo cual muestra el alto nivel de civilización de la sociedad uruguaya. ¿Están de acuerdo? Hacemos una pausa y ya venimos.